Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy os muestro un antoniniano del emperador póstumo. Es este que veis aquí, con la barba y la corona radiada. Lo sabemos porque pone IMP de Imperator, pero en el sentido de general. Luego C Postumus, por tanto póstumo, ya nos lo dice aquí. PF, Pius Felix. Pius en el sentido de piadoso, cumplidor con algo así con los dioses. Y Félix en el sentido de afortunado. Y Auc de Augusto, venerable. Ya lo veis aquí. Este hombre era un soldado, digamos, de origen humilde, pero que, bueno, fue ascendiendo militarmente. Entonces, el emperador anterior, que era Valeriano, le acabó nombrando, pues, encargado, digamos, de la Germania. Y bueno, y parece ser que lo estaba haciendo bien. Entonces, en el momento en el que Valeriano es apresado en la zona oriental del imperio, entonces se produce pues como un cambio de poder. Entonces el poder pasa a Galieno. Galieno seguro que os suena porque es un emperador, digamos, con mucha moneda. Es muy fácil tenerlo. Es famoso, por ejemplo, porque los reversos hay muchos con animalitos, etc., ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues bueno, que al mismo tiempo se producía una invasión por Germania también. Con lo cual, Póstumo se convirtió algo así como en una persona decisiva e importante y necesaria para parar todo eso. Entonces sus tropas le nombraron pues emperador. Y entonces pues claro, ahí se montó un poco el problema porque claro, estaba digamos el Galieno por un lado y estaba Póstumo por el otro. Entonces, ¿qué acabó sucediendo? Bueno, pues que Póstumo se pudo reafirmar en su puesto y acabó controlando pues la zona occidental del imperio. O sea, acabó mandando sobre Britania, Hispania y Galia. Y Galieno pues mandaba sobre el resto del imperio. Esto pues muchas veces se ha hablado de esta época, pues que un poco como el imperio galo, refiriéndose a esto. Y este imperio pues duró bastante. Más o menos él pudo estar pues unos 10 años o así, más o menos, O sea, estamos hablando de principios de segunda mitad del siglo III, después de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, Galieno evidentemente en un primer momento intentó zafarse de Póstumo, pero no pudo y entonces, pues bueno, tuvo que aceptar, pues de facto que Póstumo mandaba en una parte del imperio y él, pues en otra. ¿De acuerdo? Y resultó ser un emperador bastante decente, o sea, para la época, digamos, tenía dotes para el gobierno y bueno, lo hizo bastante bien hasta que en cierto momento pues se negó a saquear una ciudad y sus mismas tropas pues le asesinaron, E incluso sobrevivió algún intento, digamos, de usurpación, Por tanto, bueno, bastante completito este emperador. Bueno, pues ya lo veis, esto es un antoniniano, lo sabemos por la corona radiada, Recordad que si los veis plateados estas monedas y no tienen la corona radiada, pues probablemente sea un denario, pero en estas épocas ya la cosa había decaído y el denario había ido siendo sustituido por el antoniniano, que es identificable por estas coronas radiadas. También podéis encontrar coronas radiadas en dupondios, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero bueno, el dupondio al ser de bronce y más grandote, pues ya es mucho más difícil que lo confundáis con un antoniniano. ¿Y qué tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos el reverso. La acuñación es un poco floja, pero bueno, se puede leer. A ver, lo pongo aquí para que lo veáis lo mejor posible. Mercurio. Y luego sigue Celiqui. A Mercurio feliz. ¿De acuerdo? Esto está en dativo. O sea, está dedicado a Mercurio feliz. Bastante curioso, ¿Y qué tenemos aquí? Pues la representación de Mercurio.
Ya veis que es una representación masculina, se ven las dos piernas. Cuando se ven las dos piernas, pues quiere decir que no va vestido como una mujer, entonces tiene pinta de ser un hombre. Y en otras monedas evidentemente se ve mejor, pero bueno, suficiente. Y aquí se ve el caduceo, que es esa especie de bastón que suele llevar Mercurio, con unas serpientes, eso es muy típico, y ¿no? Como dos serpientes que van ondulándose y subiendo por el bastón, y luego aquí en la otra mano lleva una bolsa, como un monedero. ¿Qué nos indica con esto? Bueno, pues nos indica que es Mercurio. Recuerdo que Mercurio es el dios de los comerciantes, pero también de los ladrones. Esa es una ambivalencia muy interesante. ¿Por qué? Porque bueno, son los que tratan con el dinero y en el fondo se está reconociendo que son como las dos caras de una misma moneda, ¿no? O sea, un comerciante, en cierto sentido, pues tiene similitudes con un ladrón. ¿En qué puede tenerlas? Bueno, haciendo una lectura un poquito más pérfida, pues claro, un comerciante lo que hace es comprar a 2 y vender a 4. ¿Hasta qué punto, digamos, el precio final que él pone es el suficiente para ganarse la vida, o simplemente está haciendo usura o está, digamos, enriqueciéndose a costa de las necesidades del comprador, ¿no? Sería una forma de ladrocinio, ¿no? En cierto sentido. Pues bueno, es por eso un poco que comparten dios, ladrones y comerciantes. También Mercurio es conocido por ser un dios astuto y sagaz, con una lengua, digamos, capaz de inventar todo tipo de historias. Y ya os podéis imaginar que los ladrones, por mentirosos, incluso a veces por timadores, ¿no? Pues también son aficionados a contar toda clase de historias, son hábiles en la mentira. Y el comerciante, fijaos que también un buen comerciante, un buen vendedor, pues tiene que ser hábil con la lengua, ¿no? Digamos, tiene que ser una persona pues que sepa engatusar al cliente, que sepa enaltecer las cualidades positivas de aquello que está intentando vender, hacer ver que aquello es súper necesario, etcétera, ¿no? Por tanto, ya lo veis que, bueno, es bastante interesante. Pues bueno, ya lo veis, una antoninia, ¿no? Nunca perdáis la ocasión de ir acumulando pues antoninianos, denarios, son un formato bastante, sobre todo los antoninianos, son un formato muy asequible y bueno, y os permite poco a poco pues ir completando un puzzle que sería pues el de, digamos, el de los emperadores romanos, Evidentemente es inabarcable, hay emperadores muy difíciles, pero aún así, pues bueno, se va aprendiendo, ¿no? Además, suelen tener una calidad bastante buena, ¿no? O sea, fijaos que el retrato se ve muy, muy bien, ¿no? O sea, se ve el pelo, los detallitos, o sea que vale la pena, o sea, por historia, por conservación, por precio. Los antoninianos, la verdad, es una buena manera de entrarle, ¿no? Y, a ver, una manera bastante interesante es intentar pues tener una de cada emperador, que esto es algo muy típico, y luego también pues intentar tener distintos tipos de monedas, porque así os quedáis un poco con qué es lo que circulaba. Pues nada, si os ha gustado, nos vemos y hasta la próxima.